Mi esposo me abofeteó en medio de mi fiesta de cumpleaños. Delante de todo el mundo, su mano golpeó mi cara sin previo aviso. Aturdida, caí al suelo mientras la sala quedaba en silencio, hasta que una risa lenta se escapó de mis labios. Él se quedó helado. Al instante, supo que había cometido un terrible error. Pensé que mi cumpleaños sería fácil este año. Sin discusiones, sin tensión, solo una noche en la que pudiera respirar. El restaurante brillaba con luces tenues, el tintineo de las copas, rostros familiares devolviéndome la sonrisa. La gente reía. Alguien brindó a mi nombre. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Ethan estaba a mi lado, con su brazo descansando en mi cintura. Para cualquiera que mirara, era una imagen de estabilidad. Pero yo lo sentía, la sutil presión de su agarre, la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Entonces su madre se inclinó y le susurró algo. No oí las palabras, pero vi el cambio. Sus hombros se pusieron rígidos, su mandíbula se tensó. El calor de sus ojos se desvaneció, reemplazado por algo frío y obediente. Ese fue el momento en que lo supe. Lo que sea que acabara de decir no era para mí. Era para recordarle a quién pertenecía. Y mientras la sala seguía riendo, sin darse cuenta, me di cuenta de que este cumpleaños no iba a terminar como nadie esperaba, especialmente no mi marido. A la gente le encanta decirme la suerte que tenía. Lo decían con sonrisas, con una envidia educadamente oculta tras los cumplidos. Tú y Ethan son una pareja genial. Estás viviendo el sueño, Grace. Te cuida tan bien. Solía darles las gracias. Solía creérmelo yo misma. Desde fuera, nuestro matrimonio parecía no requerir esfuerzo. Ethan tenía un buen trabajo, una voz tranquila y el tipo de encanto educado que hacía que la gente confiara en él al instante. Abría las puertas. Recordaba los cumpleaños. Nunca levantaba la voz en público. En casa, era silencioso, no cruel, ni ruidoso, solo ausente de una manera que lentamente vaciaba el espacio entre nosotros. La mayor parte de esa ausencia provenía de un solo lugar, su madre. Margaret Miller nunca necesitó anunciar su autoridad. Vivía en la forma en que Ethan se enderezaba cuando ella entraba en una habitación. La forma en que sus opiniones se suavizaban después de una breve llamada telefónica con ella. Nunca me criticó directamente. No tenía por qué hacerlo. Sus comentarios siempre estaban envueltos en preocupación. Solo me preocupo por Grace, decía, colocando una mano ligeramente sobre el brazo de Ethan. Es muy sensible. Ya sabes lo importante que es la estabilidad para un matrimonio. ¿Estabilidad? Esa palabra me seguía a todas partes. Si no estaba de acuerdo con Ethan, estaba siendo emocional. Si cuestionaba una decisión, estaba creando tensión. Si pedía espacio, estaba siendo dramática. Y lentamente, sin darme cuenta, aprendí a moderarme. Dejé de corregirlo delante de los demás. Dejé de compartir ciertos pensamientos. Sonreía cuando Margaret me daba consejos que parecían menos una guía y más una instrucción. Era más fácil así, más tranquilo. La noche de mi fiesta de cumpleaños, esa tranquilidad se sentía más pesada de lo habitual. A medida que llegaban los invitados, Margaret se movía por la sala como si fuera la dueña, dirigiendo a los camareros, ajustando la decoración, corrigiendo pequeños detalles que nadie más habría notado. Se suponía que esta era mi celebración, pero de alguna manera se había convertido en otra actuación que ella estaba gestionando. Ethan se mantenía cerca de ella, consultándola con la mirada antes de tomar la más mínima decisión. Relájate, le susurré en un momento, tratando de sonar despreocupada. Es solo una cena. Él sonrió, pero era la misma sonrisa ensayada que había visto demasiadas veces últimamente. Mamá solo quiere que todo vaya bien, dijo. Bien. Otra palabra que significaba no alteres el orden. Observé a nuestros amigos reír, con las copas en alto, los flashes de las cámaras. Nadie veía la tensión bajo la superficie. Nadie notaba con qué frecuencia Ethan miraba hacia su madre, o que raramente me miraba a mí, a menos que alguien más estuviera observando. Fue entonces cuando comprendí algo que había estado evitando durante mucho tiempo. Este matrimonio no se estaba rompiendo ruidosamente.
Estaba siendo controlado silenciosamente. Y lo más aterrador no era la influencia de Margaret. Era lo normal que todo había empezado a parecer. De pie, rodeada de gente que creía conocer mi vida, me di cuenta de que lo que viniera a continuación se había estado gestando durante mucho tiempo. Simplemente aún no sabía cuán público se iba a volver. La presión no siempre se anuncia. A veces llega en silencio, envuelta en cortesía y preocupación, hasta que un día te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración durante años. Después de nuestra boda, las reglas comenzaron a formarse, no dichas, pero inconfundibles. Ethan nunca dijo, no tienes permitido. No tenía por qué. Cada vez que cruzaba una línea invisible, las consecuencias aparecían suavemente, casi con amabilidad, un largo silencio, una mirada de decepción, una conversación que de alguna manera terminaba conmigo pidiendo disculpas. Margaret perfeccionó ese método. Si llevaba algo que ella no aprobaba, sonreía y decía, oh, es atrevido. Solo espero que los colegas de Ethan entiendan tu personalidad. Si mencionaba que quería viajar sola por unos días, inclinaba la cabeza y decía, el matrimonio se trata de sacrificio, Grace. La independencia puede ser malinterpretada. ¿Malinterpretada? Esa palabra seguía de cerca a la estabilidad. Ethan nunca me defendía, no abiertamente. Más tarde, en privado, decía cosas como, ella no lo dijo con esa intención. Oh, ya sabes lo sensible que es mamá, como si sus sentimientos tuvieran más peso que mi incomodidad. Al principio, me resistí. Intenté explicar cómo los pequeños comentarios se acumulaban, cómo ser constantemente evaluada me hacía dudar de mí misma. Ethan escuchaba, asintiendo pensativamente, con una expresión suave. Por un momento, me sentía esperanzada. Entonces, su teléfono vibraba. A veces se iba a otra habitación para contestar. A veces ni siquiera lo ocultaba. Después, la conversación cambiaba. Su tono se enfriaba. Su postura cambiaba. Estás pensando demasiado, decía. Estás leyendo demasiado en las cosas. No hagamos esto más grande de lo que necesita ser. Y así, el problema dejaba de ser lo que se me decía y se convertía en mi reacción a ello. Fue entonces cuando comencé a sentirme verdaderamente sola. Empecé a prestar atención a los patrones en lugar de a las discusiones, al momento oportuno en lugar de al tono. Ethan estaba más distante después de las cenas familiares, más complaciente cuando Margaret lo elogiaba, más rígido cuando ella expresaba preocupación por mí. La revelación me inquietó. Esto no era un conflicto. Era un condicionamiento. También lo noté en mí misma. Ensayaba conversaciones en mi cabeza antes de hablar. Suavizaba mis palabras de forma preventiva. Medía mis emociones, recortándolas hasta convertirlas en algo más aceptable. Me estaba volviendo más silenciosa, no porque quisiera paz, sino porque quería seguridad. La primera vez que hablé con Daniel Ross no fue dramático. Era un amigo de la familia que casualmente era abogado. Nos reunimos para tomar un café con la excusa de ponernos al día. Solo necesito un consejo, le dije, con las manos apretadas alrededor de mi taza. Nada serio. Escuchó sin interrumpir mientras describía mi matrimonio, no los problemas obvios, sino los sutiles, el constante cuestionamiento. La forma en que las decisiones se tomaban a mi alrededor en lugar de conmigo. Cuando terminé, no se apresuró a etiquetar nada. Lo que estás describiendo, dijo con cuidado, es una presión que no deja moratones. Eso no la hace inofensiva. Esa frase se quedó conmigo. Daniel me explicó mis opciones, no de forma dramática, ni urgente. Habló de documentación, de límites, de la importancia de los testigos si las cosas escalaban. El control prospera en el aislamiento, dijo. En el momento en que otras personas pueden verlo, todo cambia. No sabía entonces lo importante que se volvería ese consejo. Para cuando se acercó mi cumpleaños, la presión se sentía más pesada que nunca. Margaret había insistido en organizar la cena ella misma. Ethan aceptó antes de que yo pudiera responder. Es más fácil así, dijo. Ella sabe lo que hace. ¿Más fácil para quién? Me pregunté. En los días previos a la fiesta, sentí una extraña calma apoderarse de mí.
No era alivio, era claridad. Del tipo que llega cuando dejas de esperar que las cosas mejoren mágicamente y empiezas a aceptarlas por lo que son. Empecé a guardar mensajes, no los obvios, sino los sutiles, los recordatorios, las correcciones, los momentos que hacían que se me encogiera el estómago aunque nadie levantara la voz. Me dije a mí misma que solo estaba siendo cautelosa. Pero en el fondo sabía la verdad. Algo estaba llegando a su punto de ruptura. Y estuviera lista o no, al silencio que había mantenido todo ordenadamente contenido se le estaba acabando el espacio. Hay un momento antes de que todo cambie en el que el mundo todavía parece el mismo. Ahí es donde estaba yo. En las semanas previas a mi cumpleaños, no sucedió nada dramático. Ni gritos, ni confrontaciones, solo la misma danza cuidadosa que había estado realizando durante años. Solo que ahora, estaba observando en lugar de reaccionar. Ethan asumió que mi silencio significaba aceptación. «Has estado más tranquila últimamente», dijo una noche, casi aliviado. Sabía que entrarías en razón. Sonreí y no dije nada. Lo que él no sabía era que el silencio había dejado de ser rendición. Se había convertido en estrategia. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. ¿Quién hablaba por mí? ¿Quién decidía por mí? ¿Con qué frecuencia se usaba mi nombre como justificación en lugar de como invitación? Margaret llamaba a diario a medida que se acercaba la fiesta. Lo mantendremos íntimo, decía. Nada abrumador para ti. Eligió el restaurante, la lista de invitados, incluso la disposición de los asientos. La dejé. Cada decisión era otro hilo que ella envolvía a su alrededor, uno que no se daba cuenta de que podía ser rastreado. La noche antes de mi cumpleaños, Ethan me encontró organizando documentos antiguos en la mesa de la cocina. «¿Por qué estás despierta tan tarde?», preguntó. No podía dormir, dije, sinceramente. Miró los papeles, pero no hizo preguntas. Nunca lo hacía cuando algo no encajaba con sus expectativas. Prefería no mirar demasiado de cerca. Ese era el patrón. Evitar la incomodidad. Confiar en la autoridad. Mantener las apariencias. Me reuní con Daniel una vez más, brevemente, con el pretexto de devolver un libro. «Ya no pareces asustada», observó. «No lo estoy», respondí. «Estoy preparada». Él asintió y luego dijo algo que se sintió más pesado que un consejo. «Pase lo que pase, recuerda esto. La forma en que alguien se comporta cuando cree que es intocable cuenta la historia más clara». Llevé esa frase conmigo a la noche de mi cumpleaños. El restaurante estaba lleno de caras conocidas, amigos, colegas, familia lejana. La risa flotaba fácilmente. Se levantaron las copas. Alguien me pidió que pidiera un deseo. Miré a Ethan antes de responder. Él sonrió, confiado, relajado. Pensaba que la noche le pertenecía a él y a la cuidadosa planificación de su madre. «Ya tengo todo lo que necesito», dije. Margaret sonrió con aprobación. Ethan me apretó la mano. Solo un poco demasiado fuerte. Entonces ella se inclinó hacia él. No oí sus palabras. No lo necesitaba. Vi su expresión cambiar de la misma manera que siempre lo hacía. El cambio fue sutil. Ensayado. Enderezó la mandíbula, como si una decisión acabara de ser tomada por él. Lo que sea que ella dijo le recordó su papel. El hijo obediente, el esposo controlado, el hombre que nunca cuestionaba la mano que lo guiaba. Lo sentí entonces. No miedo, no ira, sino claridad. Este era el momento, no la explosión, no las secuelas, el punto de no retorno. Mientras la sala continuaba riendo, sin darse cuenta, respiré lentamente y me permití relajarme. Porque por primera vez en años, yo sabía algo que ellos no sabían. El control solo funciona cuando nadie está mirando. Y esta vez, todos lo estaban. La gente suele decir que recuerdas cada detalle de un momento como ese. Se equivocan. Lo que más recuerdo es el silencio. Un segundo. La sala estaba viva. Tenedores golpeando platos. Risas superpuestas. Alguien llamando mi nombre desde el otro lado de la mesa.
Yo sonreía por costumbre. Mi cuerpo se movía en piloto automático. Entonces todo se fracturó. Hubo un sonido agudo, demasiado repentino, demasiado cercano, y mi mundo se inclinó. No entendí completamente lo que había sucedido hasta que mis pies me fallaron y sentí que me caía. El suelo se acercó más rápido que mis pensamientos. Frío, duro, implacable. No grité. No lloré. Mi mente aún no se había puesto al día. Lo que me llenó primero no fue dolor, sino conmoción, del tipo que te roba el aire de los pulmones y te deja los oídos zumbando. La sala se quedó en un silencio sepulcral. No una pausa incómoda, no confusión, una quietud total y atónita. Podía sentir docenas de ojos sobre mí. Alguien contuvo la respiración bruscamente, una silla se arrastró hacia atrás, un vaso se rompió en algún lugar, olvidado. Levanté la cabeza lentamente. Ethan estaba de pie exactamente donde había estado, su cuerpo bloqueado en su sitio. Su mano flotaba en el aire, con los dedos curvados como si estuvieran congelados en el acto. Su rostro se había puesto pálido, demasiado pálido. Su confianza se desvanecía segundo a segundo. Fue entonces cuando lo comprendió. No remordimiento, no preocupación, sino la revelación. No estaba en nuestra sala de estar. No estaba protegido por paredes o excusas. No estaba a solas conmigo. Estaba rodeado. La reacción de Margaret fue casi peor que la suya. No corrió hacia mí. No gritó mi nombre. No preguntó si estaba bien. Inhaló lentamente, con los labios apretados, sus ojos recorriendo la sala, no hacia mí, sino hacia la gente que miraba. Hacia los teléfonos ya a medio levantar, hacia las expresiones que cambiaban de la confusión al juicio. ¿Control de daños? Siempre. Grace, susurró alguien. Oh, Dios mío, murmuró otra voz. Me quedé en el suelo más tiempo del necesario. No porque no pudiera levantarme, sino porque quería que lo vieran. Cada segundo se alargaba insoportablemente. El peso del momento nos presionaba a todos. Nadie sabía qué hacer todavía, y esa incertidumbre hacía que la verdad fuera imposible de ignorar. Entonces, antes de que pudiera contenerme, un sonido se me escapó. Una risa, baja, lenta, casi sorprendida. No era histérica. No estaba rota. No era fuerte. Era tranquila. Y lo aterrorizó. Los ojos de Ethan se clavaron en los míos, abiertos y desenfocados. Su boca se abrió, pero al principio no salió ningún sonido. La versión de mí que él creía conocer, la silenciosa, la cuidadosa, no se suponía que hiciera ese sonido. Grace, comenzó, su voz temblando ahora. Esto no es. No, dije. Fue la primera palabra que pronuncié, y cortó la sala más bruscamente que cualquier sonido anterior. Me levanté lentamente, ignorando las manos que se extendían hacia mí, las preguntas que se agolpaban de repente. ¿Estás herida? ¿Deberíamos llamar a alguien? Alguien lo vio. Todos lo habían visto. Me quedé allí, apoyándome en la mesa, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la sala podía oírlo. Ethan dio un paso hacia mí. La seguridad ya se estaba moviendo. Por favor, dijo rápidamente, su voz bajando al tono familiar, el que usaba cuando quería sonar razonable. Hablemos. Esto no tiene por qué convertirse en algo que no es. Esa frase me lo dijo todo. No, ¿estás bien? No, lo siento. Solo miedo a las consecuencias. Margaret finalmente habló. Grace, dijo bruscamente, tratando de recuperar el control. Estás montando una escena. Me volví hacia ella. Por primera vez, no suavicé mi expresión. No sonreí. No me hice más pequeña para mantener la paz. No, dije con voz uniforme. Yo no he creado esto. Sus ojos parpadearon solo por un momento. A nuestro alrededor, la gente ya estaba sacando los teléfonos. Alguien había llamado al gerente. Alguien más susurró sobre llamar a la policía. La palabra testigos flotaba pesadamente en el aire. Ethan se dio cuenta al mismo tiempo que yo.
Esto no era algo que pudiera explicar más tarde. Esto no era algo de lo que me pudieran convencer de olvidar. Este momento pertenecía a todos ahora. Sus hombros se hundieron ligeramente, la autoridad que había tomado prestada de su madre se evaporaba bajo el peso del escrutinio público. No quise hacerlo, intentó de nuevo. Sostuve su mirada, firme e inquebrantable. Quisiste controlarme, dije. Solo que no quisiste que ellos lo vieran. Nadie interrumpió. Nadie lo defendió. Ese silencio, el tipo que sigue a la verdad, nos envolvió más fuerte que cualquier discusión jamás lo había hecho. Mientras la seguridad lo guiaba suavemente hacia atrás, mientras la gente me rodeaba con preocupación e indignación, un pensamiento resonaba más fuerte que cualquier otro en mi mente. Lo que más temía finalmente había sucedido. Había sido expuesto, y lo que viniera después, no lo enfrentaría sola. El silencio no termina cuando cesa el ruido. Perdura mucho después de que Ethan fuera apartado del centro de la sala. Después de que el gerente cerrara las puertas para evitar que la multitud se desbordara, después de que alguien me envolviera una chaqueta en los hombros, todavía podía sentirlo zumbando bajo mi piel. Una conciencia silenciosa. Todo había cambiado. La gente me hablaba con suavidad ahora, como si el volumen por sí solo pudiera romper algo frágil. Alguien me puso un vaso de agua en las manos. Otra mujer, alguien a quien apenas conocía, seguía repitiendo, «Estás a salvo. Estás a salvo». Como si decirlo suficientes veces lo hiciera instantáneamente cierto. La policía llegó rápidamente, sin prisas, sin caos. Tranquilos, profesionales, exactamente lo contrario de cómo me sentía por dentro. Nos separaron sin pedirme que me explicara primero. Eso importó más de lo que me di cuenta en ese momento. Un oficial se quedó conmigo, su voz firme, sus preguntas claras y mesuradas. ¿Puede contarme lo que pasó con sus propias palabras?, preguntó. Y lo hice. No lo dramaticé. Tampoco lo minimicé. Describí el momento, la falta de aviso, los testigos. Señalé a las personas que lo habían visto todo, los teléfonos que habían capturado fragmentos, el personal que había estado a solo unos metros de distancia. Mientras hablaba, noté algo extraño. Ya no temblaba. Ethan intentó salir del paso hablando. Oí su voz desde el otro lado de la sala. Baja, defensiva, cuidadosamente construida. Reconocí el ritmo, el mismo que había usado conmigo durante años. Tranquilo, razonable, casi convincente, casi. Pero esta vez, no era solo mi palabra contra la suya. Era la nuestra contra la de la sala. Margaret rondaba cerca de él, con el rostro tenso por la furia contenida. Le susurraba bruscamente, gesticulando con movimientos controlados como si dirigiera una actuación. Cuando un oficial le pidió que se apartara, se erizó. «Soy su madre», dijo. «Esto es un malentendido». El oficial no se inmutó. «Señora», respondió con voz uniforme, «esto es una investigación». Esa frase cayó como una grieta en un cristal. Por primera vez, Margaret no tenía autoridad aquí. Después de tomar las declaraciones, Ethan fue escoltado fuera. La sala se sintió más ligera sin él, aunque mi pecho todavía dolía con el peso de lo que acababa de suceder. Alguien preguntó si quería presentar cargos. La pregunta no fue apresurada. No fue forzada. Se presentó como una elección, mi elección. Recordé las palabras de Daniel. El control prospera en el aislamiento. Quiero documentarlo todo, dije. Y quiero conocer mis opciones. El oficial asintió con aprobación. Es un buen punto de partida. En las horas que siguieron, aprendí cuánta protección se me había negado simplemente porque no sabía que existía. Me explicaron sobre las órdenes de alejamiento, las opciones de alojamiento temporal, los servicios de defensa de víctimas, la importancia de la documentación médica, incluso cuando las lesiones no eran visibles. Una de las oficiales me miró directamente a los ojos. «Lo que te pasó importa», dijo. «Y importa que haya sucedido en público. No porque fuera peor, sino porque fue innegable». Daniel llegó antes de que el restaurante finalmente se vaciara. No me apresuró. No me dijo qué hacer. Escuchó.
Esta noche no te define, dijo en voz baja. Pero te da ventaja y seguridad. Esa palabra de nuevo, seguridad. Más tarde esa noche, sola en una habitación tranquila que no era mi hogar, miré mi teléfono mientras llegaban mensajes. Amigos, colegas, personas que lo habían visto todo. ¿Estás bien? Lo siento mucho. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. También había mensajes de Ethan. Largos, cortos. Disculpas enredadas con explicaciones. Miedo disfrazado de arrepentimiento. No respondí. Por una vez, el silencio me pertenecía. A la mañana siguiente, me reuní con una defensora de víctimas. Habló con suavidad pero directamente, describiendo los pasos que podía dar, recordándome que la recuperación no era una línea recta. Tú no causaste esto, dijo, y no tienes que cargarlo sola. Me di cuenta entonces de cuánto de mi matrimonio se había construido sobre la creencia opuesta, que yo era responsable de mantener la calma, que mis reacciones importaban más que sus acciones, que la armonía valía cualquier costo personal. Esa ilusión se hizo añicos en el momento en que los testigos entraron en escena. Margaret intentó contactarme más tarde ese día. Su mensaje fue corto. Tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Lo leí una vez, y luego lo borré. Por primera vez, su voz no tenía poder sobre mí. En los días siguientes, la historia se difundió no como un chisme, sino como una verdad, no exagerada, no suavizada, simplemente real. Y con cada conversación, cada documento presentado, cada límite establecido, sentí algo desconocido crecer dentro de mí. No ira, no venganza, sino estabilidad. Una estabilidad real, construida sobre la rendición de cuentas, no sobre el silencio. Aún no sabía cuánto tiempo tomaría el proceso. No sabía cuán complicadas se volverían las cosas, pero sabía esto: en el momento en que Ethan levantó la mano, perdió el control. En el momento en que me reí, reclamé el mío. Y lo que viniera después, juzgados, conversaciones, sanación, lo enfrentaría apoyada, protegida y, finalmente, vista. La recuperación no llega de golpe. Viene en fragmentos. Mañanas tranquilas, respiraciones constantes, pequeñas decisiones que te recuerdan quién eras antes de que todo se convirtiera en supervivencia. La primera noche que dormí en mi propio espacio, temporal, desconocido, pero seguro, no soñé. Me desperté antes del amanecer, con el corazón acelerado por costumbre. Luego, lentamente, me di cuenta de que no había nadie allí para monitorear mis movimientos, mi tono, mi silencio. Esa revelación se sintió más pesada que el miedo. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una serie de citas y elecciones. Reuniones con mi abogado, seguimientos con una defensora de víctimas, conversaciones que una vez había evitado ahora se desarrollaban abiertamente con testigos y documentación. Cada paso me afianzaba. La orden de alejamiento se concedió rápidamente, no por emoción, sino por evidencia, declaraciones de testigos, mensajes con marca de tiempo, videoclips enviados por personas que no habían dudado en hablar cuando era importante. El sistema se movía con cuidado, pero se movía. Eso importaba. Ethan intentó recuperar el control a través de las palabras. Sus correos electrónicos eran más largos ahora, más pulidos. Disculpas superpuestas con justificaciones. He estado bajo mucha presión. Sabes que mi madre no quería que esto sucediera. Podemos arreglar esto en privado. ¿En privado? Esa palabra ya no me tentaba. Mi abogado me aconsejó no tener contacto directo. Seguí ese consejo estrictamente. Los límites no eran crueldad. Eran protección. Los intentos de Margaret fueron más sutiles. Se puso en contacto a través de parientes, de amigos en común, siempre con el mismo mensaje, disfrazado en diferentes tonos. Los asuntos familiares deben quedarse dentro de la familia. Sacar esto a la luz pública no ayuda a nadie. Lo que quería decir estaba claro: la exposición le había costado su influencia. Por primera vez, no me expliqué. No justifiqué mis elecciones. Simplemente dije no. Esa palabra, corta, limpia, final, se convirtió en mi ancla. La terapia se convirtió en parte de mi rutina,
no como una reacción, sino como una reconstrucción. Aprendí cómo el control remodela la percepción, cómo la minimización constante te entrena para desconfiar de tus propios instintos. La terapeuta no me apresuró hacia el perdón y hizo preguntas mejores. ¿Cuándo dejaste de sentir que tenías derecho a ocupar espacio? ¿Cuándo la seguridad se convirtió en algo que negociabas en lugar de esperar? Esas preguntas se quedaron conmigo mucho después de que terminaran las sesiones. Empecé a notar mi voz de nuevo. No la que usaba para mantener la calma, sino la que surgía cuando estaba sola, hablando sin ensayar. Practiqué decir mis propios pensamientos en voz alta, escuchándolos sin interrupción. Sonaban más fuertes de lo que recordaba. El proceso legal continuó de manera constante. La versión de los hechos de Ethan cambió a medida que se acumulaba la evidencia. Lo que comenzó como una negación se convirtió en minimización, y luego en un silencioso cumplimiento. Su confianza se disolvió en proporción a la claridad del registro. Por primera vez, tuvo que responder en lugar de controlar. Mis amigos dieron un paso al frente de maneras que no había esperado. Personas que una vez pensé que eran distantes me dijeron que habían notado cosas. Como me estremecía con ciertos tonos, como consultaba a Ethan antes de responder preguntas simples. No habían sabido cómo llamarlo entonces. Ahora sí, y estaban observando de cerca. Esa visibilidad lo cambió todo. Una tarde, mientras revisaba documentos con Daniel, él se detuvo y me miró pensativamente. «Eres diferente», dijo. Sonreí levemente. «No me siento diferente». «Lo eres», respondió. «Ya no pides permiso». Tenía razón. Ya no esperaba aprobación antes de hablar. Ya no suavizaba las verdades para que fueran más fáciles de aceptar. Volví a confiar en mis instintos, no porque fueran perfectos, sino porque eran míos. El proceso no fue indoloro. Algunas noches estaban cargadas de duelo por el matrimonio que pensé que tenía, por la versión de mí misma que había borrado lentamente. Otras noches, la ira surgía inesperadamente, aguda y agotadora. Pero debajo de todo, algo más estable se estaba formando. Confianza, no ruidosa, no performativa, sino tranquila e inamovible. Dejé de pensar en lo que Ethan o su madre podrían decir a continuación. Sus voces se habían desvanecido en un ruido de fondo, distante, irrelevante. Mi enfoque se desplazó hacia adelante, hacia la rendición de cuentas, hacia la independencia, hacia un futuro construido sobre la transparencia en lugar de la tolerancia. Una noche, mientras estaba de pie frente al espejo, capté mi propio reflejo y sostuve mi mirada. «Estoy aquí», dije en voz alta. No fue una declaración. Fue una promesa. Y a medida que se acercaban los pasos legales finales, entendí algo con una claridad sorprendente. Esta historia ya no trataba sobre lo que me habían quitado. Trataba sobre lo que estaba reclamando. Mi voz, mi albedrío, mi vida. Y estaba lista para llevarla a la luz. Los juzgados no se sienten dramáticos cuando estás dentro de ellos. Se sienten controlados, medidos, implacables en su neutralidad. Esa mañana, mientras estaba sentada en el banco de madera esperando que me llamaran, noté cuán diferente se sentía mi cuerpo en comparación con la noche de mi cumpleaños. Mis manos estaban firmes, mi respiración pareja. El caos había sido reemplazado por la estructura, y la estructura se sentía como seguridad. Ethan entró con su abogado, su postura rígida, su confianza cuidadosamente ensamblada. Evitó mi mirada. Margaret se sentó detrás de él, su presencia más silenciosa que nunca. Ya no dirigía nada. Observaba, calculaba, limitada por reglas que no podía torcer. La jueza revisó los registros lentamente, declaraciones de testigos, grabaciones de seguridad, mensajes enviados después del incidente. Sin voces alzadas, sin teatralidad, solo hechos. Cuando el abogado de Ethan habló, el lenguaje fue cauteloso, defensivo, estrés, mala comunicación, un momento sacado de contexto. Escuché sin reaccionar. Luego fue mi turno. Me puse de pie, sintiendo el peso de la sala cambiar, no hacia el drama, sino hacia la atención. No adorné los hechos. No supliqué. Hablé con claridad, con firmeza, describiendo no solo el incidente,
sino el patrón que condujo a él, el control silencioso, el aislamiento, la forma en que la autoridad había sido subcontratada a la aprobación de otra persona. Cuando terminé, la jueza miró directamente a Ethan. Este tribunal no está aquí para excusar el comportamiento, dijo con calma. Está aquí para evaluar la responsabilidad. El rostro de Margaret se tensó. Ethan finalmente levantó la vista. Por primera vez, vi algo cercano a la comprensión en su expresión. No empatía, sino la revelación. El reconocimiento de que la narrativa en la que se había apoyado ya no lo protegía. El fallo fue preciso. La orden de alejamiento se mantuvo. Se establecieron condiciones, se formalizaron los límites, se delinearon claramente las consecuencias. Sin lugar a interpretación. Cuando el mazo golpeó, sentí una oleada inesperada. No triunfo, no alivio, sino cierre. Fuera del juzgado, la gente esperaba. No reporteros, no espectáculo. Amigos, partidarios, testigos. No vitorearon. No cuestionaron. Simplemente estuvieron conmigo. Ethan salió por otra puerta. Margaret lo siguió, con la cabeza en alto, pero su influencia finalmente despojada de efecto. El sistema había hablado en un idioma que ella no podía anular. En los días siguientes, la historia se asentó como una verdad, no susurrada, no exagerada, documentada. El círculo social de Ethan cambió. Las personas que una vez se reían de sus chistes ahora hacían preguntas más difíciles. Algunos se distanciaron en silencio. Otros se acercaron a mí en privado, disculpándose por lo que no habían reconocido antes. No exigí su culpa. La conciencia fue suficiente. Un mensaje se quedó conmigo. Vi lo tranquila que estabas en el tribunal, escribió alguien. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo debiste haber estado cargando con esto sola. Tenían razón, pero ya no lo estaba cargando. Empecé a cerrar capítulos, cuentas financieras separadas, arreglos de vivienda finalizados, lazos legales cuidadosamente deshechos. Cada firma se sentía menos como una pérdida y más como una liberación. Margaret intentó un último mensaje a través de un conocido en común. Dice que espera que pueda seguir adelante sin destruir a la familia, me dijo la persona con cuidado. Sonreí, tranquila e inquebrantable. Ya lo he hecho, respondí. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco llenara el espacio. La ciudad zumbaba afuera, la vida continuaba, indiferente y llena de posibilidades. Pensé en la mujer que había sido cuando comenzó esta historia. La que se moderaba a sí misma. La que confundía el silencio con la paz. La que creía que la resistencia era lo mismo que la fuerza. No había sido débil. Había estado esperando. Esperando a los testigos, esperando la claridad, esperando el coraje que llega cuando la verdad finalmente sale a la luz. El ajuste de cuentas no se trataba de castigo. Se trataba de reconocimiento. Y mientras apagaba las luces y me acomodaba en el silencio, entendí algo que no había entendido antes. La justicia no siempre llega ruidosamente. A veces llega con calma y se queda. La gente a menudo pregunta qué pasó después de que todo se hizo público. Esperan algo dramático. Venganza, arrepentimiento, un final perfectamente atado. La verdad es más silenciosa y mucho más poderosa. Pasaron los meses. La vida se reorganizó en torno a la honestidad en lugar del miedo. Mi nueva rutina era simple. Un trabajo que elegí, gente en la que confiaba y un hogar donde el silencio se sentía seguro en lugar de pesado. Dejé de prepararme para reacciones que nunca llegaron. Nadie monitoreaba mi tono. Nadie corregía mis elecciones. Nadie exigía explicaciones. La libertad, aprendí, no se anuncia. Se asienta. Ethan cumplió con cada condición que el tribunal impuso. No hubo mensajes sorpresa, ni intentos de reescribir la historia. Los límites legales se mantuvieron exactamente como debían. Ese era su propósito, no venganza, sino protección. Nunca lo volví a ver, y no lo necesité. Margaret se desvaneció de mi vida por completo.
Su nombre todavía aparecía ocasionalmente en círculos sociales, en conversaciones que se volvían incómodas y luego silenciosas, pero su influencia sobre mí había desaparecido. El poder, me di cuenta, solo funciona cuando se le alimenta con atención. Dejé de alimentarlo. Lo que más me sorprendió fue cuánta gente se acercó después, no con chismes, sino con reconocimiento. Mujeres, hombres, colegas, amigos de amigos. Pensé que estaba exagerando, me decían. No sabía qué contaba si no era constante. No pensé que nadie me creería. 8 y 12 no les di consejos. Les di información sobre cómo documentar el comportamiento, sobre conocer sus derechos, sobre hablar con profesionales antes de enfrentar situaciones a solas, sobre cómo la ley existe no solo para castigar, sino para proteger. Porque uno de los mitos más peligrosos que nos enseñan es que la fuerza significa soportar en silencio. No es así. La fuerza es saber cuándo dejar de negociar con el daño. Aprendí que la risa real, puede ser un límite. Que la calma puede ser más fuerte que los gritos. Que en el momento en que alguien intenta humillarte públicamente, ya te ha subestimado. Y lo más importante, aprendí esto, nadie pierde el control accidentalmente. Y nadie lo recupera permaneciendo en silencio. Si estás viendo esto y algo en mi historia te resulta incómodamente familiar, déjame ser clara en una cosa. No necesitas un momento dramático para que tu experiencia importe. No necesitas testigos para merecer seguridad. Y no necesitas permiso para protegerte. La ayuda puede ser un abogado, un consejero, un amigo de confianza o una sola decisión de dejar de explicar lo que no debería haber sucedido en primer lugar. Mi cumpleaños no terminó como esperaba. Pero me dio algo mejor que una celebración. Me devolvió mi voz, y esa risa. La que lo detuvo todo. No se trataba de él. Fue el sonido de mí dándome cuenta de que finalmente era libre. Mensaje final, lección valiosa. Esta historia es ficticia y dramatizada, creada para la concienciación y la reflexión. Si tú o alguien que conoces está experimentando daño emocional, control coercitivo o comportamiento inseguro, considera buscar recursos profesionales, legales o de apoyo en tu área. No eres débil por necesitar ayuda. No eres dramática por establecer límites. Y nunca te equivocas por elegir la seguridad. El silencio protege el daño. La verdad protege a las personas. Y elegirte a ti misma, ese no es el final de la historia. Es el principio.